El millonario contrató a 9 cuidadoras, y su madre rechazó a todas. Encontraba a unas demasiado frías, a otras invasivas, a algunas falsas, hasta que ella llegó, sencilla, sin grandes promesas. Y algo cambió. Y cuando él llegó a la mansión pensando que iba a firmar otro despido, algo increíble sucedió. Pedro ya estaba agotado. Era la 9ª cuidadora que su madre rechazaba. Cuando llegó la 10ª, él ya había pensado, voy a resolver negocios en mi empresa, y cuando regrese, ya tendré que firmar otra carta de despido. Sin embargo, al llegar a casa, desde lejos escuchó a su madre riendo. No lo podía creer. ¿Será que mi madre está bien?, pensó. Ella no sonríe, mucho menos cuando está frente a otras personas. Siempre se muestra como una persona muy seria y disciplinada. Pero cuando abrió la puerta, la sorpresa. Ahí estaba ella con la nueva cuidadora, conversando y riendo, mientras Fernanda peinaba sus cabellos con una delicadeza, como si fuera su propia madre. Fue ahí que, al ver aquella escena, Pedro se enamoró. Observando el cuidado de Fernanda, la admiración genuina, como siempre dice el viejo dicho, madre siempre sabe. Esa mañana había sido un desastre. Pedro había llegado a la casa a las 7 para supervisar la llegada de la cuidadora número 9. Una mujer de 45 años con un currículum impresionante. Había trabajado en hospitales privados, tenía certificaciones internacionales, hablaba 3 idiomas. En el papel era perfecta. Pedro había pagado extra a la agencia para conseguirla. Estaba seguro de que esta vez funcionaría. Su madre no podría rechazar a alguien tan calificada. Doña Verónica estaba sentada en su silla favorita junto a la ventana cuando la cuidadora entró. «Buenos días, señora Sousa», dijo la mujer con una sonrisa profesional. «Soy Claudia y voy a estar cuidándola a partir de hoy». Doña Verónica la miró de arriba abajo. No dijo nada, solo la observó. Claudia sacó un medidor de presión arterial de su bolsa. «Vamos a empezar tomando sus signos vitales». Doña Verónica frunció el ceño. «No necesito que me tomen la presión. La acaban de tomar ayer». Claudia mantuvo la sonrisa, pero había algo forzado en ella. «Señora, es parte del protocolo. Necesito establecer una línea base para...» «No me interesa su protocolo», interrumpió doña Verónica. «Y no me interesa que me traten como si fuera un expediente médico». Claudia miró a Pedro buscando apoyo. «Mamá, por favor», dijo Pedro acercándose. «Claudia solo está haciendo su trabajo». «Tú contrataste a alguien para hacer un trabajo que yo no pedí», respondió doña Verónica sin mirarlo. «Así que no me pidas que coopere con algo que nunca quise». Pedro sintió la frustración crecer en su pecho. Habían tenido esta misma conversación 9 veces. «Mamá, necesitas ayuda. No puedo estar aquí todo el tiempo. Los negocios». «Ah, sí, los negocios», dijo doña Verónica con amargura. «Siempre los negocios». «Eso no es justo», respondió Pedro. Doña Verónica se puso de pie apoyándose en su bastón. «Sabes que no es justo, Pedro, que me trates como si fuera una carga, que traigas extrañas a mi casa para que me vigilen como si fuera una niña, que no me escuches cuando te digo que no necesito esto». «No eres una carga, mamá», dijo Pedro con voz cansada, «pero tampoco puedes estar sola, y claramente no quieres que yo esté aquí». «Nunca dije eso, pero lo demuestras», respondió Pedro. «Cada vez que rechazo una junta para quedarme contigo, actúas como si te estuviera molestando». Doña Verónica abrió la boca para responder, pero la cerró. Se dio la vuelta hacia la ventana. Claudia seguía parada junto a la puerta sosteniendo su equipo médico con incomodidad. «Creo que es mejor que me vaya», dijo en voz baja. Pedro asintió derrotado. «Le pagaré por el día completo, discúlpeme». Claudia salió y Pedro se quedó ahí parado mirando la espalda de su madre. «No podemos seguir así», dijo finalmente. Doña Verónica no respondió. Pedro tomó su portafolio. «Tengo que ir a la oficina. Volveré en la tarde. Esta noche viene otra candidata, la número 10. Haz lo que quieras», murmuró doña Verónica. «Siempre lo haces». Pedro manejó hacia su oficina, con las manos apretadas en el volante. Su madre tenía 70 años. Había enviudado hacía 3 años cuando su padre murió de un infarto. Desde entonces, su salud se había deteriorado. Nada grave, nada terminal, pero su presión arterial era inestable. Tenía diabetes controlada, y lo peor de todo, estaba sola. Pedro lo sabía. Sabía que debería estar más presente, pero dirigía 3 empresas, viajaba constantemente, tenía reuniones internacionales, responsabilidades,
empleados que dependían de él. No podía simplemente dejar todo. Por eso necesitaba contratar a alguien que estuviera ahí cuando él no podía. Pero su madre rechazaba a todas. A la primera porque era muy joven, a la segunda porque hablaba demasiado, a la tercera porque era demasiado callada, a la cuarta porque cocinaba mal, a la quinta porque no sabía cocinar, a la sexta porque la trataba como inválida, a la séptima porque no la tomaba en serio, a la octava porque tenía el cabello teñido de un color que a doña Verónica le parecía ridículo. Y ahora a la novena porque era demasiado profesional. Pedro ya no sabía qué más hacer. Pasó el día en juntas, firmó contratos, revisó reportes financieros, habló con inversionistas, pero su mente seguía regresando a la discusión de la mañana, a las palabras de su madre, que me trates como si fuera una carga. Eso le había dolido, porque no era cierto. Su madre nunca había sido una carga. Era lo único que le quedaba de familia, lo único real en su vida, llena de reuniones y números. Pero tampoco sabía cómo acercarse a ella. Cada vez que lo intentaba terminaban peleando. A las 5 de la tarde sonó su teléfono. Era Marta, la empleada doméstica que llevaba años trabajando en la casa. «Don Pedro», dijo con voz nerviosa, «ya llegó la señorita para la entrevista. Doña Verónica me pidió que le avisara». Pedro miró su reloj. Había olvidado por completo que había programado la entrevista para las 5. Normalmente él estaba presente, pero hoy... «Dile que voy en camino», respondió. «Que espere, por favor». «No, señor», dijo Marta. «Doña Verónica ya la está entrevistando». Pedro casi se cae de la silla. ¿Qué? Su madre nunca entrevistaba a las cuidadoras. Siempre dejaba que él las conociera primero. «Estaré ahí en 30 minutos», dijo colgando. Manejó más rápido de lo prudente. Su mente daba vueltas. ¿Por qué su madre había decidido entrevistar a esta mujer? ¿Qué estaba pasando? Cuando llegó a la casa todo estaba en silencio. Abrió la puerta principal despacio y entonces lo escuchó. Risas. Risas que venían de la sala. Risas de su madre. Pedro se quedó congelado. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que escuchó a su madre reír así? Caminó hacia la sala y lo que vio lo dejó sin palabras. Doña Verónica estaba sentada frente al espejo del tocador que habían bajado a la sala y una mujer joven estaba detrás de ella peinándole el cabello con un cepillo de madera. No era un peinado rápido, no era el tipo de cuidado mecánico que las otras cuidadoras habían intentado. Era algo diferente. La mujer pasaba el cepillo despacio con cuidado de no jalar. Hablaba mientras lo hacía y su madre sonreía. «Mi abuela también tenía el cabello así», decía la mujer, plateado y hermoso. Ella decía que cada cana era una historia, que no debíamos esconderlas, sino celebrarlas. Doña Verónica se rió. «Eso es exactamente lo que yo pienso, pero nadie lo entiende. Todo el mundo quiere que me pinte el cabello, que me vea más joven, como si envejecer fuera algo de lo que avergonzarse». La mujer asintió. «Mi abuela decía lo mismo, que la juventud está sobrevalorada, que la verdadera belleza viene con los años, con las arrugas que se forman de tanto sonreír, con las manos que se arrugan de tanto trabajar, de tanto amar». Pedro se acercó despacio. La mujer levantó la vista y lo vio. Era joven, tal vez 25 o 27 años. Tenía el cabello castaño recogido en una cola de caballo sencilla. No usaba maquillaje. Vestía jeans y una blusa azul clara. Nada elegante, nada formal, solo simple. Y sus ojos tenían algo cálido. «Buenos días», dijo ella con una sonrisa. «Usted debe ser el señor Sousa. Soy Fernanda». Pedro asintió sin poder hablar. Su madre se volteó en la silla. «Ah, Pedro, llegaste. Mira, Fernanda me está peinando. Hace años que nadie me peina así. Yo puedo hacerlo sola, por supuesto, pero es diferente cuando alguien más lo hace. ¿Verdad, Fernanda?» «Completamente diferente», respondió Fernanda. «Mi abuela siempre decía que peinarse era un acto de amor, que cuando alguien te peina con cuidado, te está diciendo que importas». Pedro miró a su madre. Había algo diferente en ella, algo en sus ojos, algo que no había visto en mucho tiempo. «Paz. Necesito hablar contigo, mamá», dijo finalmente, a solas. Doña Verónica frunció el ceño. «Pedro, por favor. Estoy ocupada. Es importante». Doña Verónica suspiró. «Fernanda, ¿podrías darnos un momento?» Fernanda asintió. «Por supuesto. Voy a estar en la cocina si me necesitan».
Salió de la sala con pasos suaves. Cuando se fue, Pedro miró a su madre. «¿Qué estás haciendo? ¿Qué crees que estoy haciendo?», respondió doña Verónica. «Estoy conociendo a la nueva cuidadora. Ni siquiera me avisaste que ibas a entrevistarla». «¿Tú me avisas cuando contratas a alguien?», preguntó doña Verónica. «No, solo aparecen aquí, así que decidí tomar el control». Pedro no supo qué decir. «¿Y bien?», preguntó finalmente. «¿Qué piensas de ella?». Doña Verónica sonrió. Esa fue la primera vez en 6 meses que Pedro vio una sonrisa genuina en el rostro de su madre. «Me gusta», dijo simplemente. «Esta se queda». Pedro se quedó parado en la sala después de que su madre salió para descansar. Fernanda había regresado de la cocina y estaba guardando el cepillo y los productos de cabello en una pequeña bolsa. Él la observaba sin saber qué decir. Había algo en la forma en que se movía, sin prisa, sin nerviosismo, como si estuviera en su propia casa. «Disculpe, señor Sousa», dijo Fernanda sin mirarlo. «Necesito saber a qué hora debo llegar mañana». Pedro parpadeó. «Mañana». «Sí», respondió Fernanda volteando a verlo. «Su mamá me dijo que empiezo mañana». «¿O entendí mal?» No, dijo Pedro rápidamente. «Es solo que normalmente yo soy quien decide eso». Fernanda sonrió. «Ah, bueno, su mamá fue bastante clara. Dijo que quería que llegara a las 8 de la mañana, que desayunaríamos juntas». Pedro no sabía si sentirse aliviado o preocupado. Su madre nunca había tomado decisiones así. Siempre había sido él quien organizaba todo, quien contrataba, quien despedía, quien establecía horarios. Y ahora de repente su madre estaba tomando control. «Necesito ver tu currículum», dijo Pedro. «Referencias, los documentos normales». Fernanda asintió. «Los traje. Están en mi bolsa». Sacó una carpeta delgada y se la entregó. Pedro la abrió y comenzó a revisar. Fernanda Torres, 27 años. Estudió enfermería, pero no terminó. Había trabajado como cuidadora durante 5 años. Tenía 3 referencias, todas de familias, no de hospitales ni instituciones, solo familias. «¿Por qué no terminaste enfermería?», preguntó Pedro. Fernanda lo miró directo a los ojos. «Mi abuela se enfermó, necesitaba cuidados. Mi familia no tenía dinero para pagar a alguien, así que dejé la escuela y me quedé con ella». Pedro asintió despacio. «¿Cuánto tiempo la cuidaste?». «2 años», respondió Fernanda, «hasta que murió». «Lo siento», dijo Pedro. Fernanda sonrió, pero había tristeza en esa sonrisa. «Gracias. Fue difícil, pero también fue un regalo. Pude estar con ella, pude escuchar sus historias, pude despedirme. No todo el mundo tiene esa oportunidad». Pedro cerró la carpeta. Las referencias eran buenas. Las familias hablaban de Fernanda con cariño. Decían que era paciente, que era genuina, que trataba a sus pacientes como familia. Una de las referencias decía: «Fernanda no solo cuidó a mi padre, nos cuidó a todos, nos enseñó a estar presentes, a valorar el tiempo». «¿Cuánto cobras?», preguntó Pedro. Fernanda le dijo una cantidad. Era menos de la mitad de lo que él había pagado a las otras cuidadoras. Pedro frunció el ceño. «Eso es muy poco». Fernanda se encogió de hombros. «Es lo justo. No tengo certificaciones internacionales. No hablo 3 idiomas. Solo sé cuidar personas». Pedro la miró. Había algo refrescante en su honestidad. Las otras cuidadoras habían pedido el doble, el triple, y ninguna había logrado ni 5 minutos con su madre. «Te pagaré el doble de lo que pides», dijo Pedro. «Si logras que mi madre te acepte por más de una semana, te pagaré el triple». Fernanda negó con la cabeza. «No quiero su dinero extra, señor Sousa. Quiero cuidar a su mamá. Esa es mi paga». Pedro no supo qué responder. Estaba acostumbrado a negociar, a que la gente quisiera más, siempre más. Y aquí estaba esta mujer rechazando dinero. «Entonces está decidido», dijo Pedro. «Empiezas mañana a las 8. Necesito que llenes estos formularios. Seguros, impuestos». Fernanda tomó los papeles. «Los llenaré esta noche y se los traigo mañana». Pedro asintió. «Una cosa más». «Sí, señor. Mi madre puede ser difícil», dijo Pedro. «Ya viste cómo rechazó a las otras. Si en algún momento...». «No voy a renunciar, señor Sousa», interrumpió Fernanda. «Su mamá no es difícil, solo está sola. Y hay una diferencia». Pedro se quedó callado. Las palabras de Fernanda lo golpearon más fuerte de lo que esperaba. Su mamá no es difícil, solo está sola. Era cierto, lo sabía.
pero escucharlo de alguien más dolía. Fernanda se despidió y salió de la casa. Pedro se quedó ahí parado en medio de la sala. Marta apareció desde la cocina. Don Pedro necesita algo. Pedro negó con la cabeza. Estoy bien, Marta. Marta sonrió. Esa muchacha es diferente, ¿verdad? Muy diferente, admitió Pedro. Doña Verónica la quiere, dijo Marta. Hace años que no la veía sonreír así, desde que murió don Arturo. Pedro sintió un nudo en la garganta. Su padre. 3 años. 3 años desde que su padre había muerto y su madre se había cerrado al mundo. Y en una tarde, esta mujer llamada Fernanda había logrado lo que él no pudo en 3 años, hacerla sonreír. Esa noche Pedro se quedó a cenar con su madre, algo que no hacía seguido. Normalmente tenía cenas de negocios, reuniones, compromisos. Pero esa noche canceló todo. Quería hablar con ella, entender qué había pasado, qué tenía Fernanda que las otras no tenían. Comieron en silencio durante unos minutos. Luego Pedro habló. ¿Por qué ella, mamá? ¿Por qué Fernanda sí y las otras no? Doña Verónica dejó el tenedor sobre el plato, masticó despacio, tragó, luego lo miró. ¿Por qué me escuchó? Pedro frunció el ceño. Todas te escucharon, mamá. No, dijo doña Verónica con firmeza. Todas me oyeron. Hay una diferencia. Fernanda me escuchó. Me preguntó cosas reales, no sobre mi presión arterial o mis medicamentos. Me preguntó sobre tu padre, sobre cómo nos conocimos, sobre mi vida. Nadie me pregunta sobre mi vida, Pedro. Solo me preguntan cómo me siento físicamente, como si fuera solo un cuerpo que mantener funcionando. Pedro bajó la mirada. Se sintió pequeño, porque él también era culpable de eso. ¿Cuándo fue la última vez que te pregunté sobre papá?, dijo en voz baja. Doña Verónica no respondió. No necesitaba hacerlo. La respuesta estaba en el silencio. Lo siento, mamá. Doña Verónica extendió la mano y tocó la de Pedro. No te disculpes, hijo. Sé que estás ocupado. Sé que tienes responsabilidades, pero a veces siento que perdí a tu padre y también te perdí a ti. Pedro sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. No me perdiste, mamá. Estoy aquí. Estás aquí físicamente, dijo doña Verónica, pero tu mente está en otro lado, siempre en los negocios, siempre en el siguiente contrato, igual que tu padre. Y mira cómo terminó. Pedro retiró la mano. Eso no es justo. Lo sé, dijo doña Verónica, pero es la verdad. Tu padre trabajó toda su vida, construyó un imperio, y cuando murió no se llevó nada de eso. Solo se llevó los recuerdos, y ojalá hubiéramos hecho más. Pedro se puso de pie. No quiero hablar de esto. Doña Verónica asintió. Lo sé, nunca quieres. Por eso me gusta Fernanda, porque ella sí quiere hablar, quiere escuchar, quiere saber, y eso es lo que necesito, Pedro. No necesito que alguien me tome la presión, necesito que alguien me recuerde que todavía estoy viva. Pedro subió a su antigua habitación, la que su madre mantenía intacta desde que él se había mudado a su departamento en Polanco. Se sentó en la cama y miró por la ventana. La Ciudad de México brillaba a lo lejos. Miles de luces, miles de vidas, y él se sentía solo. Su teléfono sonó. Era un mensaje de su asistente. Recordatorio de la junta de mañana a las 7 de la mañana. Pedro lo ignoró. Por primera vez en años ignoró un mensaje de trabajo. Se acostó en la cama y cerró los ojos, y lo único que podía ver era la imagen de Fernanda peinando el cabello de su madre, la forma en que sus manos se movían con cuidado, la forma en que sonreía mientras escuchaba, la forma en que su madre se veía en paz. Pedro no entendía qué estaba sintiendo, solo sabía que algo había cambiado, algo importante. A la mañana siguiente Pedro se despertó temprano, bajó a la cocina a las 7:30. Marta estaba preparando el desayuno. Buenos días, don Pedro. Buenos días, Marta. ¿Va a desayunar aquí? Pedro asintió. Sí, quiero estar cuando llegue Fernanda. Marta sonrió. A doña Verónica le va a gustar. Está muy emocionada. Hace una hora que se levantó. Ya se bañó y se vistió sola. Pedro se sorprendió. Su madre llevaba meses necesitando ayuda para bañarse, para vestirse, y ahora de repente lo hacía sola. A las 8 en punto sonó el timbre. Marta fue a abrir. Pedro escuchó voces, luego pasos. Fernanda entró a la cocina con una sonrisa. Buenos días, señor Sousa. Buenos días, Fernanda. Fernanda llevaba la misma ropa sencilla, jeans y una blusa, esta vez rosa.
Traía una bolsa de tela en la mano. «Traje pan dulce», dijo. «Mi abuela siempre decía que el desayuno sabe mejor cuando lo compartes con alguien». Pedro miró la bolsa. Pan dulce de una panadería local. No de las panaderías caras del centro. Solo una panadería de barrio. Doña Verónica bajó las escaleras en ese momento. Fernanda. «Buenos días, doña Verónica. Huele a pan dulce. Traje conchas», dijo Fernanda, «y orejas. Y chocolatines». Doña Verónica se rió. «Mi favorito son las conchas». «Las mías también», dijo Fernanda. Se sentaron los tres en la mesa. Marta sirvió café. Fernanda sacó el pan y lo puso en el centro. No había nada formal en ese desayuno. No había protocolo. No había tensión. Solo 3 personas comiendo pan dulce y tomando café. Doña Verónica hablaba. Contaba historias de cuando Pedro era niño. Fernanda escuchaba con atención. Se reía en los momentos correctos. Hacía preguntas. Y Pedro solo observaba. Observaba cómo su madre se veía viva, cómo Fernanda la trataba con respeto, pero también con cariño, sin condescendencia, sin lástima, solo con humanidad. «¿Cuántos años tienes, Fernanda?», preguntó doña Verónica. 27. «Tan joven», dijo doña Verónica, «y ya has visto tanto». Fernanda sonrió. «Mi abuela decía que la edad no se mide en años, sino en experiencias. Sabia mujer tu abuela». «Lo era», dijo Fernanda. «Me enseñó todo lo que sé». Doña Verónica tomó la mano de Fernanda. «Me recuerdas a mí cuando era joven». Fernanda apretó su mano. «Es el mejor cumplido que me han dado». Pedro terminó su café y se levantó. «Tengo que irme. Junta temprano». Fernanda y doña Verónica ni siquiera voltearon. Seguían conversando. Pedro se sintió extraño. Normalmente cuando se iba su madre se quedaba callada, triste, pero ahora ni siquiera notaba que se iba. Salió de la casa y subió a su auto. Manejó hacia su oficina, pero su mente seguía en la cocina, en la mesa, en la forma en que Fernanda había tomado la mano de su madre, en la forma en que su madre había sonreído, y se dio cuenta de algo. Por primera vez en 6 meses, no estaba preocupado por dejar a su madre sola, porque sabía que no estaba sola. Estaba con Fernanda, y eso bastaba. Pasaron 2 semanas, 2 semanas en las que Pedro observó un cambio radical en su madre. Doña Verónica se levantaba temprano, desayunaba con Fernanda. Salían al jardín a caminar, cocinaban juntas, veían películas viejas en la tarde, se reían, conversaban durante horas. Y lo más sorprendente era que su madre había dejado de quejarse de dolores. Dejó de llamarlo a medianoche diciendo que se sentía mal. Dejó de rechazar sus medicamentos. Fernanda simplemente los dejaba junto a su desayuno y doña Verónica los tomaba sin protestar. Pedro no entendía cómo una persona podía cambiar tanto la dinámica de toda una casa, pero así era. La casa se sentía diferente, más viva, más cálida. Incluso Marta comentaba que hacía años no veía a doña Verónica tan feliz. Pedro empezó a llegar más temprano a casa, no porque tuviera que supervisar a Fernanda, sino porque quería estar ahí. Quería ver a su madre sonreír, quería escuchar sus conversaciones, quería ser parte de esa calidez que Fernanda había traído. Un jueves por la tarde llegó a las 6. Normalmente llegaba a las 9 o 10, pero ese día había cancelado una cena de negocios. Entró a la casa y escuchó música, música que no sonaba en esa casa desde que su padre había muerto. Boleros. Su padre amaba los boleros. Pedro caminó hacia la sala y lo que vio lo detuvo en seco. Doña Verónica estaba bailando lentamente con los ojos cerrados, y Fernanda estaba junto a ella guiándola con suavidad. 1, 2, 3, decía Fernanda. Despacio, doña Verónica. No tenga prisa. Doña Verónica se reía. Hace tanto que no bailo. Yo tampoco, dijo Fernanda. Mi abuela me enseñó, pero nunca fui buena. Eres excelente maestra, dijo doña Verónica. Tu abuela estaría orgullosa. Pedro se quedó ahí parado observando. Su madre bailaba. Su madre de 70 años con presión alta y diabetes bailaba como si tuviera 20. Y Fernanda la sostenía con cuidado, con respeto, como si estuviera bailando con la persona más importante del mundo. La canción terminó y doña Verónica abrió los ojos. Vio a Pedro parado en la entrada. Pedro, llegaste temprano. Sí, mamá, dijo Pedro acercándose. Cancelé una cena. Doña Verónica sonrió. Mira, Fernanda me enseñó a bailar otra vez. Hacía años que no bailaba, desde que murió tu padre. Pedro sintió un nudo en la garganta. Lo sé, mamá.
Tu padre y yo bailábamos todos los viernes, dijo doña Verónica con nostalgia. Era nuestra tradición. Poníamos boleros y bailábamos en la sala. Tú nos mirabas desde las escaleras. Creías que no te veíamos, pero siempre lo supimos. Pedro se rió. Sí, los espiaba. Eran felices. Lo éramos, dijo doña Verónica, y quiero volver a hacerlo. Quiero bailar los viernes otra vez. Aunque tu padre no esté aquí, sé que le gustaría que siguiera bailando. Fernanda se acercó a Pedro. Señor Sousa, ¿por qué no baila con su mamá? Yo no sé bailar, dijo Pedro rápidamente. Mentira, dijo doña Verónica, tu padre te enseñó. Bailabas muy bien cuando eras joven. Pedro negó con la cabeza. Eso fue hace años, mamá. No importa, dijo Fernanda. El cuerpo recuerda. Anda, señor Sousa, hágalo por su mamá. Pedro miró a su madre. Había tanta esperanza en sus ojos, tanto deseo. No podía decirle que no. Está bien, dijo suspirando, pero no me culpen si le piso los pies. Doña Verónica se rió. Fernanda puso otra canción, Contigo en la distancia. Pedro reconoció la melodía. Era la canción favorita de sus padres. Extendió la mano hacia su madre. Doña Verónica la tomó y comenzaron a bailar. Al principio Pedro estaba rígido, nervioso, pero luego su cuerpo recordó los pasos que su padre le había enseñado cuando tenía 15 años, el ritmo, el movimiento, y bailó con su madre en medio de la sala mientras Fernanda los observaba con una sonrisa. Cuando la canción terminó, doña Verónica tenía los ojos llenos de lágrimas. Gracias, hijo. De nada, mamá. Doña Verónica lo abrazó, y en ese abrazo Pedro sintió algo que no había sentido en años: paz. Su madre subió a descansar después de eso. Pedro y Fernanda se quedaron en la sala. Gracias, dijo Pedro. ¿Por qué, señor Sousa? Por hacerla feliz, respondió Pedro, por traer vida a esta casa. Fernanda sonrió. No hice nada especial, solo la escuché. A veces eso es todo lo que la gente necesita. Pedro la miró. Realmente la miraba por primera vez, no como la empleada, no como la cuidadora, sino como la mujer que era. Tenía ojos amables, una sonrisa genuina, y algo en la forma en que hablaba lo hacía sentir tranquilo. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Pedro. «Claro». «¿Por qué haces esto?», preguntó Pedro. «Cuidar personas. Podrías hacer otras cosas. Estudiar, tener una carrera diferente». Fernanda se sentó en el sofá. Pedro se sentó también. «Porque vi a mi abuela morir sola en un hospital», dijo Fernanda con voz suave, rodeada de máquinas y enfermeras que no la conocían, que no sabían que amaba las flores, que le gustaba el café con mucha azúcar, que cantaba cuando estaba feliz. Murió como un expediente médico, no como una persona. Y me prometí que nunca dejaría que eso le pasara a nadie más. Pedro sintió que algo se movía en su pecho. «Lo siento». «No tienes que disculparte», dijo Fernanda. «Fue hace 5 años. Ya sanó. Pero me enseñó algo importante. Me enseñó que todos merecemos morir con dignidad, rodeados de gente que nos conoce, que nos ama. Tu madre no va a morir sola, señor Sousa. Mientras yo esté aquí, ella va a ser vista, va a ser escuchada, va a ser amada». Pedro no supo qué decir. Las palabras de Fernanda lo habían desarmado completamente. «Puedes llamarme Pedro», dijo finalmente. «El señor Sousa me hace sentir viejo». Fernanda se rió. «Está bien, Pedro». Hubo un silencio, no incómodo, solo silencio. Luego Pedro habló. «¿Quieres cenar aquí? Normalmente ceno solo en mi departamento, pero hoy». «Me encantaría», interrumpió Fernanda. «Pero solo si cocinas tú». Pedro parpadeó. «¿Yo?» «Sí», dijo Fernanda. «Tu mamá me contó que cocinas muy bien, que tu padre te enseñó». Pedro se rió. «Hace años que no cocino». «Entonces es hora de que vuelvas a hacerlo», dijo Fernanda poniéndose de pie. «Vamos, te ayudo». Fueron a la cocina juntos. Marta ya se había ido. Fernanda abrió el refrigerador y empezó a sacar ingredientes. «¿Qué sabes hacer?», preguntó. Pedro pensó. «Pasta. Mi padre me enseñó a hacer pasta». «Perfecto», dijo Fernanda. «Hagamos pasta». Pedro se puso un delantal. Fernanda se amarró el cabello y comenzaron a cocinar juntos. Pedro cortaba tomates. Fernanda picaba ajo. Él hervía el agua. Ella preparaba la salsa. Y mientras cocinaban hablaban. De todo, de nada, de sus vidas. Fernanda le contó sobre su familia. Su madre trabajaba limpiando casas. Su padre era mecánico. Tenía 2 hermanos menores. Había crecido en Nesa.
Pedro le contó sobre su infancia, cómo su padre había construido su empresa desde cero, cómo había trabajado día y noche, cómo le había enseñado que el éxito se ganaba con esfuerzo, y cómo después de su muerte Pedro había seguido ese mismo camino: trabajar, 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 hasta olvidar para qué estaba trabajando. Suena solitario, dijo Fernanda. Lo es, admitió Pedro, pero no sabía cómo parar. Hasta ahora. ¿Qué cambió?, preguntó Fernanda. Tú, respondió Pedro sin pensar. Fernanda dejó de picar ajo y lo miró. Yo. Pedro se dio cuenta de lo que había dicho. Sintió que las mejillas se le calentaban. Quiero decir, se apresuró a explicar, lo que has hecho por mi madre. Me mostró que hay cosas más importantes que el trabajo, que estar presente vale más que cualquier contrato. Fernanda sonrió. Tu mamá te extrañaba, Pedro. Mucho. Solo necesitaba que te dieras cuenta. Lo sé, dijo Pedro, y me siento terrible por haber tardado tanto. No te sientas terrible, dijo Fernanda. Siéntete agradecido, porque todavía hay tiempo. Todavía puedes estar aquí. Todavía puedes bailar con ella los viernes. Pedro asintió. La pasta estuvo lista media hora después. La sirvieron en platos. Subieron a avisarle a doña Verónica. Ella bajó y los tres cenaron juntos. Hablaron, rieron, compartieron historias, y Pedro se dio cuenta de que esa era la primera cena familiar que había tenido en 3 años, desde que su padre murió, y se sentía bien, se sentía completo. Después de cenar, Fernanda se despidió. Tengo que irme, mañana vengo temprano. Pedro la acompañó a la puerta. Fernanda, gracias por todo. Fernanda lo miró. No tienes que agradecerme, Pedro. Hago esto porque quiero, porque tu mamá me importa. Lo sé, dijo Pedro, pero igual gracias. Fernanda asintió. Buenas noches, Pedro. Buenas noches, Fernanda. Fernanda salió y Pedro cerró la puerta. Se quedó ahí parado durante un momento. Sentía algo extraño, algo que no había sentido en mucho tiempo, y entonces se dio cuenta de qué era. Estaba empezando a enamorarse de la mujer que cuidaba a su madre, de la mujer que había traído luz a esa casa, de Fernanda, y no sabía qué hacer con eso. Doña Verónica apareció detrás de él. «Te gusta, ¿verdad?» Pedro se volteó. «Mamá, no finjas», dijo doña Verónica con una sonrisa. «Te conozco, sé cuando algo te importa. Y esa muchacha te importa. Es mi empleada, mamá». Doña Verónica se rió. «Tu padre era mi jefe cuando nos conocimos». Pedro parpadeó. «¿Qué? Trabajaba como secretaria en su primera empresa», dijo doña Verónica. «Me contrató cuando tenía 23 años. Nos enamoramos 6 meses después. Yo nunca supe eso». «Porque nunca preguntaste», dijo doña Verónica. «Pero ahora lo sabes. Y te digo algo, hijo. Cuando encuentras a alguien que te hace querer ser mejor, no lo dejes ir. No importa si es tu empleada o tu jefa, o una extraña en el metro. Si es real, no lo dejes ir». Pedro tragó saliva. «Es muy pronto, mamá. Ni siquiera la conozco bien. El amor no necesita tiempo», dijo doña Verónica. «Necesita atención. Y tú le estás prestando atención. Eso es un buen comienzo». Doña Verónica le dio un beso en la mejilla y subió a su habitación. Pedro se quedó ahí parado pensando en sus palabras y supo que tenía razón. Estaba empezando a enamorarse de Fernanda, y eso lo aterraba y lo emocionaba al mismo tiempo. Pedro comenzó a cambiar su rutina. Canceló viajes, movió juntas. Llegaba a casa a las 5 en lugar de a las 10. Sus socios notaron el cambio. Su asistente le preguntó si todo estaba bien. Pedro solo respondía que estaba reajustando prioridades. La verdad era más complicada. Quería estar cerca de Fernanda. Quería verla interactuar con su madre. Quería escuchar su risa. Quería conocerla mejor, pero no sabía cómo acercarse sin parecer inapropiado. Ella trabajaba para él. Había una línea que no debería cruzar, pero cada día esa línea se volvía más borrosa. Un lunes por la tarde llegó temprano y encontró a Fernanda en el jardín con doña Verónica. Estaban plantando flores. Su madre tenía tierra en las manos y una sonrisa enorme. Hacía años que no salía al jardín. Decía que le dolían las rodillas, que el sol la cansaba, pero ahí estaba arrodillada junto a Fernanda plantando margaritas. Pedro se acercó despacio. «¿Qué están haciendo?» «Jardinería», respondió doña Verónica sin levantar la vista. «Fernanda dice que las plantas son buenas para el alma». «Es verdad», dijo Fernanda. «Mi abuela tenía un jardín hermoso. Decía que cuidar plantas te enseña paciencia, que no puedes apresurar el crecimiento.
Solo puedes regar y esperar. Pedro se sentó en el pasto junto a ellas. «Puedo ayudar». Doña Verónica le pasó una pala pequeña. «Claro, cava un hoyo aquí». Los tres trabajaron en silencio durante un rato. Había algo pacífico en eso, en ensuciarse las manos, en trabajar juntos, en crear algo. Cuando terminaron tenían una fila de margaritas plantadas. Doña Verónica se puso de pie con ayuda de Fernanda. Se veía cansada, pero feliz. «Voy a entrar a descansar», dijo. «Ustedes quédense si quieren». Pedro y Fernanda se quedaron en el jardín. Él miró las flores que acababan de plantar. «Nunca había hecho esto antes», dijo. «¿Jardinería?», preguntó Fernanda. «Sí, mi padre intentó enseñarme una vez, pero yo estaba más interesado en los números que en las plantas». Fernanda sonrió. «Nunca es tarde para aprender». Pedro la miró. «Enseñas muchas cosas, ¿verdad?». Fernanda se encogió de hombros. «Solo comparto lo que mi abuela me enseñó. Tu abuela debe haber sido una gran mujer». «Lo era», dijo Fernanda con nostalgia. «Era mi persona favorita en el mundo». «Háblame de ella», dijo Pedro. Fernanda se sentó en el pasto. Pedro se sentó junto a ella. «Se llamaba Rosa», comenzó Fernanda. «Vivió hasta los 82 años. Crió a 5 hijos sola después de que mi abuelo murió. Trabajó limpiando casas toda su vida. Nunca tuvo mucho dinero, pero siempre tuvo amor. Su casa siempre estaba llena de gente, de risas, de comida. Decía que la riqueza no se mide en pesos, sino en momentos». «Suena sabia». «Lo era», dijo Fernanda. «Cuando enfermó yo estaba en 2º año de enfermería. Tenía planes. Quería trabajar en un hospital grande, ganar bien, ayudar a mi familia. Pero cuando vi cómo la trataban en el hospital cuando la internaron, todo cambió». «¿Cómo la trataban?», preguntó Pedro. «Como un número», respondió Fernanda. «Entraban, checaban sus signos vitales, se iban. Nadie le preguntaba cómo se sentía realmente. Nadie le hablaba. Solo veían a una viejita enferma. No veían a Rosa, la mujer que había criado 5 hijos, que amaba las telenovelas, que cantaba mientras cocinaba, que me enseñó a ser fuerte». Pedro escuchaba en silencio. «¿Por eso dejaste la escuela?». «Sí», dijo Fernanda. «La saqué del hospital, la llevé a casa y pasé los últimos 2 años de su vida cuidándola. Fueron los años más difíciles de mi vida, pero también los más valiosos. Aprendí que morir no es el final, es parte de la vida, y que todos merecemos morir con dignidad, rodeados de amor. Tu abuela tuvo suerte de tenerte». Fernanda negó con la cabeza. «Yo tuve suerte de tenerla a ella. Me enseñó que el amor no es algo que dices, es algo que haces, todos los días, en las cosas pequeñas». Pedro sintió que algo se movía en su pecho. Admiración, respeto y algo más profundo. «Eres increíble, Fernanda». Fernanda lo miró sorprendida. «No soy increíble, Pedro. Solo hago lo que cualquier persona decente haría». «No», dijo Pedro, «no cualquier persona. La mayoría de la gente hubiera seguido con su vida, hubiera dejado a alguien más encargarse, pero tú no. Tú te quedaste». Fernanda bajó la mirada. No podía abandonarla. «Era mi abuela». Hubo un silencio. Luego Pedro habló. «¿Puedo preguntarte algo personal?». Fernanda asintió. «Claro, ¿tienes novio?». Fernanda se rió. «Esa es tu pregunta personal». Pedro sintió que las mejillas se le calentaban. «Solo tengo curiosidad». Fernanda lo miró con diversión. «No, Pedro, no tengo novio. Tuve uno hace 3 años, pero terminamos cuando decidí dejar la escuela. Él no entendió por qué elegía cuidar a mi abuela en lugar de seguir estudiando. Decía que estaba desperdiciando mi vida». «¡Qué idiota!», dijo Pedro sin pensar. Fernanda se rió más fuerte. «Sí, lo fue, pero me hizo un favor. Me mostró quién era realmente, y me di cuenta de que no quería estar con alguien que no valorara el amor». Pedro asintió. «¿Y desde entonces?». «Desde entonces me he enfocado en trabajar», dijo Fernanda, «en cuidar personas, en hacer lo que amo. No he tenido tiempo para relaciones, y tampoco he conocido a alguien que valga la pena». Pedro sintió una punzada en el pecho. Quería decirle que él valía la pena, que quería conocerla mejor, que no podía dejar de pensar en ella, pero no podía. Ella trabajaba para él. Sería inapropiado. Fernanda se puso de pie. «Debo irme. Ya es tarde». Pedro se puso de pie también. «Te acompaño a la puerta». Caminaron juntos hacia la entrada. Fernanda tomó su bolsa. Se despidió de doña Verónica, que estaba en la sala. Luego se volvió hacia Pedro. «Nos vemos mañana, Pedro». «Nos vemos, Fernanda». Ella salió y Pedro cerró la puerta.
Se quedó ahí parado, respirando hondo. Cada día era más difícil fingir que no sentía nada. Cada día quería más estar cerca de ella. Doña Verónica apareció detrás de él. ¿Vas a decirle o vas a seguir torturándote? Mamá, no empieces. Ya empecé, dijo doña Verónica, y voy a terminar. Esa muchacha es especial, Pedro, y tú lo sabes, pero te da miedo. Claro que me da miedo, admitió Pedro. Es mi empleada, mamá. ¿Qué va a pensar? Va a pensar que eres un hombre que la valora, respondió doña Verónica. Un hombre que ve más allá de su trabajo, un hombre que la respeta. Y si no se lo dices a alguien más, lo hará, y la vas a perder. Pedro se pasó las manos por el cabello. Es complicado. El amor siempre es complicado, dijo doña Verónica, pero vale la pena. Tu padre y yo éramos jefe y empleada, y fue la mejor decisión de mi vida estar con él. No me arrepiento de nada. Pedro miró a su madre. ¿Qué hago, mamá? Sé honesto, dijo doña Verónica. Dile lo que sientes, pero hazlo con respeto. Déjale claro que no hay presión, que si no siente lo mismo está bien, que su trabajo no depende de lo que ella responda. Y si dice que no, entonces la respetas, dijo doña Verónica, y sigues adelante. Pero al menos lo intentaste. Al menos no te quedaste con el qué hubiera pasado. Pedro asintió despacio. Voy a pensarlo. No pienses mucho, hijo, dijo doña Verónica. A veces pensar demasiado arruina las cosas. Solo siente y actúa. Los siguientes días, Pedro intentó encontrar el momento perfecto para hablar con Fernanda, pero nunca llegaba. Siempre había algo. Su madre estaba presente. Marta estaba cerca. El tiempo no era suficiente. Hasta que un viernes por la tarde, todo cambió. Pedro llegó a casa y encontró a Fernanda sola en el jardín. Doña Verónica estaba tomando una siesta. Marta había salido a hacer compras. Era el momento. Fernanda estaba regando las margaritas que habían plantado juntos. Habían crecido. Se veían hermosas. Pedro se acercó despacio. Hola. Fernanda se volteó y sonrió. Hola, Pedro. ¿Llegaste temprano otra vez? Sí, dijo Pedro. Cada vez llego más temprano. Me gusta estar aquí. Fernanda asintió. Tu mamá está feliz de que estés más presente. Pedro se acercó más. ¿Puedo hablar contigo? Claro, dijo Fernanda dejando la regadera. ¿Pasa algo? Pedro respiró hondo. Necesito decirte algo, pero no sé cómo. Fernanda lo miró con atención. Solo dilo, Pedro. Da igual cómo salga. Solo dilo. Pedro la miró directo a los ojos. Me gustas, Fernanda. Mucho. Y sé que trabajas para mí. Sé que esto puede ser inapropiado, pero no puedo seguir fingiendo que no siento nada. Cada día pienso en ti. Cada día quiero conocerte más. Y necesitaba que lo supieras. Fernanda se quedó callada. Pedro sintió pánico. Pero quiero que sepas, continuó rápidamente, que tu trabajo no depende de tu respuesta. Si no sientes lo mismo, está bien. Seguirás trabajando aquí. Mi madre te adora. Nada cambia. Solo necesitaba ser honesto contigo. Fernanda seguía sin decir nada. Pedro sintió que el corazón se le hundía. Perdón, dijo. No debí. Pedro, interrumpió Fernanda. Él se calló. Fernanda dio un paso hacia él. A mí también me gustas. Pedro parpadeó. ¿Qué? Me gustas, repitió Fernanda, desde hace semanas. Pero pensé que nunca pasaría nada, que solo era mi jefe, que era imposible. ¿Por qué es imposible?, preguntó Pedro. Porque soy la cuidadora de tu mamá, dijo Fernanda. Porque vengo de Neza y tú vives en Polanco. Porque somos de mundos diferentes. Eso no me importa, dijo Pedro, acercándose más. Lo único que me importa es que eres la mujer más increíble que he conocido, que has cambiado mi vida, que me has mostrado lo que realmente importa. Fernanda tenía los ojos brillantes. Pedro, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que quiero intentarlo, dijo Pedro. Quiero conocerte. Quiero estar contigo. Si tú quieres. Fernanda sonrió. Sí quiero. Pedro sintió que el pecho se le llenaba de felicidad. Entonces tomó la mano de Fernanda. Ella no la retiró. La apretó. Y ahí, parados en el jardín entre las margaritas que habían plantado juntos, se miraron y supieron que algo había cambiado, que ya no había vuelta atrás, que lo que sentían era real y que iban a intentarlo, juntos. Los siguientes días fueron como un sueño. Pedro y Fernanda mantenían las apariencias durante el día cuando doña Verónica estaba despierta, profesionales, respetuosos, pero cuando su madre subía a descansar o salía al jardín, se robaban momentos. Una sonrisa cómplice,
un roce de manos al pasar, una mirada que decía más que 1000 palabras, y en las noches, cuando Fernanda se quedaba más tarde, porque doña Verónica le pedía que cenara con ellos, hablaban de todo, de sus sueños, de sus miedos, de lo que querían para el futuro. Pedro descubrió que Fernanda amaba la música, que tocaba guitarra, que de niña quería ser cantante pero nunca tuvo el dinero para estudiar. Fernanda descubrió que Pedro amaba la arquitectura, que había estudiado negocios porque era lo que su padre esperaba, pero que en secreto dibujaba edificios, que tenía cuadernos llenos de diseños que nunca le había mostrado a nadie, hasta ahora, hasta ella. Una noche después de cenar, doña Verónica se fue a dormir temprano. Dijo que estaba cansada, pero Pedro vio el brillo en sus ojos. Sabía exactamente lo que estaba haciendo, dejándolos solos. Fernanda y Pedro se quedaron en la sala. Él le mostró sus cuadernos de dibujo. Ella los miraba con asombro. «Estos son increíbles, Pedro. ¿Por qué nunca estudiaste arquitectura?» «Porque mi padre necesitaba que tomara el control de las empresas», respondió Pedro, «y yo quería hacerlo feliz». Fernanda pasó las páginas despacio. «Hay tanto talento aquí. Es una lástima que lo hayas dejado». «No lo dejé», dijo Pedro, «solo lo guardé. Pero últimamente he estado pensando en retomarlo». «Deberías», dijo Fernanda mirándolo. «La vida es muy corta para no hacer lo que amas». Pedro la miró. Sus ojos brillaban a la luz de la lámpara. Había algo en ella que lo hacía querer ser mejor, querer ser valiente, querer arriesgarse. «¿Puedo besarte?», preguntó en voz baja. Fernanda sonrió. «Sí puedes». Pedro se acercó despacio. Le acarició la mejilla con suavidad. Luego la besó. Fue un beso suave, lleno de promesas, lleno de esperanza. Cuando se separaron, los dos estaban sonriendo. «Eso fue», comenzó Fernanda. «Perfecto», terminó Pedro. Fernanda se rió. «Sí, perfecto». Se quedaron así durante un rato, hablando, besándose de vez en cuando, simplemente estando juntos. Y Pedro se dio cuenta de que nunca había sido tan feliz. Nunca se había sentido tan completo. Fernanda se fue a las 11. Pedro la acompañó a la puerta. «Nos vemos mañana, nos vemos, Pedro». Ella salió y Pedro cerró la puerta. Se volteó y encontró a su madre parada en las escaleras con una sonrisa enorme. «Mamá, creí que estabas dormida». «Mentí», dijo doña Verónica bajando. Quería darles privacidad. Pedro sintió que las mejillas se le calentaban. «Nos viste». «Los escuché», corrigió doña Verónica. «Y me da mucho gusto, hijo. Ella es perfecta para ti». Pedro sonrió. «Lo es verdad». «Entonces, ¿qué vas a hacer?», preguntó doña Verónica. «¿A qué te refieres?». «Con su relación», dijo doña Verónica. «¿Van a esconderse para siempre o van a ser honestos con el mundo?». Pedro no había pensado en eso. «No lo sé, mamá. Es complicado. Solo es complicado si lo haces complicado», dijo doña Verónica. «Si la amas, dilo. Si quieres estar con ella, hazlo. No te escondas, Pedro. La vida es muy corta para desperdiciarla en miedos». Pedro pasó esa noche pensando en las palabras de su madre. Tenía razón. Siempre la tenía. No quería esconderse. No quería que Fernanda sintiera que era un secreto. Quería que el mundo supiera que estaba con ella, que la amaba. Porque sí, se había dado cuenta esa noche. La amaba. Tal vez era muy pronto. Tal vez era una locura. Pero era verdad. Amaba a Fernanda. Y quería que ella lo supiera. Al día siguiente llegó a casa temprano con flores, rosas rojas, las favoritas según le había contado Fernanda. Cuando entró, Fernanda estaba en la cocina preparando la cena. Doña Verónica estaba sentada en la mesa ayudándola a pelar papas. Ambas voltearon cuando lo vieron entrar con el ramo enorme. «Pedro», dijo Fernanda sorprendida. «¿Qué es esto?». «Flores», respondió Pedro acercándose. «Para ti». Fernanda miró a doña Verónica. Doña Verónica sonrió. «No me veas a mí, muchacha. Acepta las flores». Fernanda tomó el ramo, olió las rosas. «Son hermosas. Tú eres hermosa», dijo Pedro. Doña Verónica se rió. «Ay, por favor, ya dense un beso». Los dos se rieron. Pedro besó a Fernanda en la frente. Luego miró a su madre. «Mamá, necesito hablar con ustedes dos». «Suena serio», dijo doña Verónica. «Lo es», respondió Pedro. Se sentaron los tres en la mesa. Pedro respiró hondo. «Fernanda, yo sé que apenas estamos empezando esto. Sé que es pronto, pero necesito que sepas algo». Fernanda lo miró con atención. «¿Qué cosa, Pedro?» «Que te amo», dijo Pedro.
Sé que suena loco, sé que solo ha pasado un mes desde que llegaste, pero es verdad, te amo. Amo cómo cuidas a mi madre, amo cómo hablas, cómo ríes, cómo ves el mundo. Me haces querer ser mejor, y quiero que todo el mundo lo sepa. Quiero que sepan que estoy contigo, que eres importante para mí, que no eres solo la cuidadora de mi madre, eres la mujer que amo. Fernanda tenía los ojos llenos de lágrimas. Pedro, yo también te amo, dijo Fernanda, desde hace semanas, pero tenía miedo de decirlo, miedo de que fuera muy pronto, miedo de que no fuera real, pero lo es. Te amo, Pedro. Pedro tomó sus manos. Entonces hagámoslo oficial, seamos una pareja, de verdad, sin escondernos. Fernanda asintió. Sí, quiero eso. Doña Verónica aplaudió. Por fin. Pensé que nunca lo dirían. Los dos se rieron. Las siguientes semanas fueron las más felices de la vida de Pedro. Salían juntos, iban al cine, a cenar, a caminar por Chapultepec, y siempre llevaban a doña Verónica, porque ella era parte de esa felicidad, parte de esa familia que estaban construyendo. Fernanda seguía trabajando como cuidadora, pero ahora también era la novia de Pedro, y doña Verónica no podía estar más feliz. Una tarde, mientras paseaban por el parque, doña Verónica se detuvo de repente. Se llevó la mano al pecho. «Mamá», dijo Pedro alarmado. «¿Qué pasa? ¿Estás bien?» Doña Verónica respiraba con dificultad. «Me siento mareada». Fernanda la sostuvo rápidamente. «Doña Verónica, siéntese aquí. Necesita tomar su medicamento». Pedro buscó en la bolsa de su madre. Sacó las pastillas. Fernanda le dio agua. Doña Verónica tomó la medicina, pero seguía pálida. «Necesitamos llevarla al hospital», dijo Fernanda. Pedro asintió. Llamó a su chofer. Llegaron al hospital en 15 minutos. Los doctores la revisaron. Dijeron que su presión estaba muy alta, que necesitaba quedarse internada esa noche para monitoreo. Pedro se sintió culpable. Había estado tan feliz, tan distraído con Fernanda, que había olvidado vigilar a su madre. Fernanda lo notó. Tomó su mano. «Esto no es tu culpa, Pedro». «Claro que sí», respondió Pedro. «Debí estar más atento». «Debí». «Pedro, escúchame», interrumpió Fernanda. «Tu mamá está feliz, más feliz de lo que ha estado en años. Y eso es bueno para su salud. Esto fue solo un episodio. Va a estar bien». Pedro quería creerle, pero tenía miedo. Esa noche se quedaron los dos en el hospital. Doña Verónica dormía conectada a monitores. Pedro estaba sentado junto a su cama. Fernanda estaba junto a él. «Tengo miedo de perderla», dijo Pedro en voz baja. «No la vas a perder», respondió Fernanda. «Es fuerte. Va a salir de esto». «¿Pero qué pasará cuando ya no esté?», dijo Pedro. «¿Qué voy a hacer sin ella?» «Vas a recordarla», dijo Fernanda. «Vas a honrar su memoria. Vas a vivir la vida que ella quiere que vivas. Una vida llena de amor, de risas, de momentos importantes, no de trabajo y más trabajo. Eso es lo que ella quiere para ti». Pedro la miró. «¿Cómo sabes eso?» «Porque me lo dijo», respondió Fernanda. «Hace una semana. Me dijo que su mayor miedo era que después de que ella muriera, tú volvieras a encerrarte en el trabajo, que olvidaras lo que has aprendido, que dejaras de estar presente». Pedro sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. «No voy a hacer eso. Lo sé», dijo Fernanda, «porque yo voy a estar aquí para recordártelo». Pedro la abrazó. «Gracias». «¿Por qué?» «Por estar aquí», dijo Pedro. «Por amarme, por enseñarme a vivir». Fernanda le acarició el cabello. «Siempre voy a estar aquí, Pedro. Te lo prometo». A la mañana siguiente, doña Verónica despertó. Estaba mejor. Los doctores dijeron que podía irse a casa, pero que necesitaba descansar, reducir el estrés, tomar sus medicamentos religiosamente. Pedro prometió que lo haría, que la cuidaría mejor. En el auto de regreso a casa, doña Verónica habló. «Pedro, necesito decirte algo». «¿Qué, mamá?» «Estoy orgullosa de ti», dijo doña Verónica, «de cómo has cambiado, de cómo has aprendido a estar presente. Tu padre estaría orgulloso también». Pedro sintió un nudo en la garganta. «Gracias, mamá». «Y Fernanda», continuó doña Verónica mirándola, «gracias por traer luz a esta familia, por devolvernos la vida, por amar a mi hijo». Fernanda sonrió. «No tiene que agradecerme, doña Verónica. Los amo a ambos. Eso es todo». Doña Verónica tomó su mano. «Eres parte de esta familia ahora. Lo sabes, ¿verdad?» Fernanda asintió con los ojos brillantes. «Lo sé, y estoy agradecida». Cuando llegaron a casa, Pedro ayudó a su madre a subir a su habitación. Fernanda preparó té.
y los tres se sentaron en la sala hablando sobre la vida, sobre el amor, sobre lo afortunados que eran de tenerse, y Pedro supo en ese momento que había encontrado lo que buscaba. No estaba en los negocios, no estaba en el éxito, estaba ahí, en esa sala, con su madre, con la mujer que amaba, en esa familia imperfecta pero real, y era más de lo que jamás había soñado. Pasaron 3 meses desde el episodio en el hospital. Doña Verónica se recuperó completamente. Su presión estaba controlada. Tomaba sus medicamentos sin protestar. Y lo más importante, estaba feliz, rodeada de amor, de risas, de vida. Pedro había hecho cambios drásticos en su vida. Delegó responsabilidades en sus empresas. Contrató gerentes de confianza. Redujo sus viajes a la mitad. Y las tardes las pasaba en casa, con su madre, con Fernanda. Había retomado el dibujo. Cada noche después de cenar, sacaba sus cuadernos y dibujaba. Fernanda se sentaba junto a él mirándolo trabajar. A veces tocaba la guitarra mientras él dibujaba, y doña Verónica los observaba desde su silla con una sonrisa. «Esto es felicidad», decía. «Esto es lo que tu padre y yo queríamos para ti, Pedro. Una vida llena de amor, una vida con propósito». Un viernes por la tarde Pedro llegó a casa más temprano de lo normal. Traía algo escondido en su saco. Estaba nervioso. Había pasado semanas planeando esto. Quería que fuera perfecto. Cuando entró encontró a Fernanda y a su madre en la sala viendo una película antigua. Se veían tan cómodas, tan felices, tan familia. «Hola», dijo Pedro. Ambas voltearon. «Hola, hijo». «Hola, amor». Pedro sonrió. «¿Puedo interrumpir un momento?» «Claro», dijo Fernanda pausando la película. «¿Pasa algo?» Pedro se acercó. Se sentó en la mesa de centro frente a ellas. Respiró hondo. «Hay algo que quiero decirles». Doña Verónica y Fernanda se miraron. Luego lo miraron a él. Pedro tomó las manos de Fernanda. «Fernanda, estos meses contigo han sido los más felices de mi vida. Me has enseñado a vivir, a estar presente, a valorar lo que realmente importa. Me has mostrado que el amor no es algo que se encuentra, es algo que se construye día a día, en los momentos pequeños, en las conversaciones, en las risas, en las lágrimas, y quiero seguir construyendo eso contigo, para siempre». Pedro sacó una pequeña caja de su saco. Fernanda se llevó las manos a la boca. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Pedro abrió la caja. Adentro había un anillo sencillo de oro blanco con un pequeño diamante. No era ostentoso, no era exagerado, era perfecto. «Fernanda Torres», dijo Pedro con voz temblorosa, «¿quieres casarte conmigo?» Fernanda lloraba. Asentía, pero no podía hablar. Doña Verónica también lloraba. «Di que sí, muchacha. No lo hagas sufrir». Fernanda se rió entre lágrimas. «Sí», dijo finalmente. «Sí quiero casarme contigo, Pedro. 1000 veces sí». Pedro le puso el anillo en el dedo. Luego la abrazó. Ella lloró en su hombro. Doña Verónica los abrazó a ambos. «Estoy tan feliz», decía, «tan feliz. Sabía que esto iba a pasar. Lo sabía desde el primer día que te vi, Fernanda. Sabía que eras la indicada para mi hijo». Fernanda se separó y miró a doña Verónica. «Gracias por aceptarme, doña Verónica, por hacerme parte de su familia». Doña Verónica le acarició la mejilla. «Tú nos aceptaste a nosotros primero, nos devolviste la vida. Ahora eres mi hija y voy a estar en primera fila en tu boda». Esa noche celebraron. Marta preparó una cena especial. Invitaron a los hermanos de Fernanda y a su madre. La madre de Fernanda era una mujer pequeña de 50 años que trabajaba limpiando casas. Estaba nerviosa al principio. No sabía cómo comportarse en una casa tan grande. Pero doña Verónica la hizo sentir bienvenida. Se sentaron juntas y hablaron sobre sus hijos, sobre la vida, y se dieron cuenta de que no eran tan diferentes. Ambas habían criado hijos solas después de perder a sus esposos. Ambas habían trabajado duro. Ambas habían amado con todo. Y ahora sus familias se estaban uniendo. Los hermanos de Fernanda eran jóvenes, 18 y 20 años. Estudiaban en la universidad gracias al dinero que Fernanda les enviaba cada mes. Estaban agradecidos con su hermana, y ahora también con Pedro, por hacerla feliz, por valorarla, por amarla como se merecía. Cenaron todos juntos, brindaron, rieron, contaron historias, y Pedro se dio cuenta de que esa era su familia ahora. No solo su madre, no solo Fernanda, todos ellos.
y lo llenaba de felicidad. Después de la cena, cuando todos se fueron, Pedro y Fernanda salieron al jardín. Las margaritas que habían plantado meses atrás estaban floreciendo, hermosas, llenas de vida. Se sentaron en el pasto como aquella vez. Fernanda miraba su anillo bajo la luz de la luna. «No puedo creer que esto sea real», dijo. «Es real», respondió Pedro tomando su mano, «y va a ser para siempre». Fernanda lo miró. «Tengo miedo, Pedro». «¿De qué?» «De que te canses de mí», dijo Fernanda, «de que un día te despiertes y te des cuenta de que soy solo una muchacha de Neza que nunca terminó la escuela. Que mereces a alguien mejor». Pedro la hizo voltear hacia él. «Escúchame bien, Fernanda. Tú eres lo mejor que me ha pasado. No me importa de dónde vienes. No me importa que no hayas terminado la escuela. Lo único que me importa es quién eres. Y eres la mujer más increíble que conozco. Eres inteligente, eres bondadosa, eres fuerte. Y me haces querer ser mejor cada día. No hay nadie mejor para mí. Solo tú». Fernanda lloró. «Te amo tanto, Pedro. Yo también te amo». Se besaron bajo las estrellas. Y en ese momento todo tenía sentido. Todo el dolor, toda la soledad, todo el trabajo, todo había valido la pena porque los había llevado a ese momento, a ese jardín, a ese amor. Al día siguiente Pedro despertó con una idea. Bajó a desayunar y encontró a Fernanda ya en la cocina preparando café. Su madre todavía dormía. «Buenos días, futura esposa», dijo Pedro besándola. «Buenos días, futuro esposo», respondió Fernanda sonriendo. Pedro se sirvió café y se sentó en la mesa. «Tengo una idea. Dime, quiero que renuncies», dijo Pedro. Fernanda dejó de moverse. Se volteó a verlo. «¿Qué? Quiero que renuncies como cuidadora de mi madre», repitió Pedro, «y que te cases conmigo. Que vivas aquí. Que seas parte de esta familia oficialmente, no como empleada, como mi esposa». Fernanda lo miró confundida. «Pero tu mamá me necesita». «Mi mamá te ama», corrigió Pedro. «Pero ya no te necesita como cuidadora. Está mejor, más fuerte. Y tú has hecho tu trabajo. La sanaste. No con medicina, sino con amor. Ahora es tiempo de que vivas tu propia vida. Nuestra vida, juntos». Fernanda se sentó junto a él. «¿Pero qué voy a hacer?» «Lo que quieras», respondió Pedro. «Puedes retomar tus estudios. Puedes trabajar en lo que amas. Puedes ayudar a otras familias. O simplemente puedes estar aquí, conmigo, con mi mamá, construyendo nuestra familia. La decisión es tuya». Fernanda pensó durante un momento. Luego sonrió. «Quiero retomar mis estudios. Quiero terminar enfermería. Pero no para trabajar en hospitales. Quiero abrir algo. Un lugar donde las personas puedan morir con dignidad, rodeadas de amor, como mi abuela hubiera querido». Pedro sintió que el pecho se le llenaba de orgullo. «Eso es perfecto. Y yo te voy a ayudar. Voy a financiarlo. Vamos a construirlo juntos». Fernanda negó con la cabeza. «No quiero tu dinero, Pedro. Quiero hacerlo yo». Pedro tomó sus manos. «Entonces seamos socios. Tú pones el corazón, yo pongo los recursos, y lo construimos juntos, como todo lo demás». Fernanda sonrió. «Socios, socios», confirmó Pedro. Doña Verónica bajó en ese momento. Los encontró abrazados en la cocina. «Otra vez ustedes dos. No pueden estar separados ni 5 minutos». Se rieron. Doña Verónica se sentó con ellos. Tomó su café. Luego miró a Pedro. «Hijo, tengo algo que decirte». «¿Qué, mamá?» «Quiero mudarme», dijo doña Verónica. Pedro casi escupió su café. «¿Qué?» «No te asustes», dijo doña Verónica riendo. «No me voy lejos. Pero ustedes van a casarse. Van a formar su propia familia. Y necesitan su espacio. Yo voy a mudarme al cuarto de visitas. Es más pequeño, pero es suficiente para mí. Mamá, no tienes que hacer eso». «Quiero hacerlo», dijo doña Verónica. «Ustedes merecen privacidad. Merecen construir su vida. Y yo voy a estar aquí, cerca, pero sin estorbar». «Nunca estorbas, mamá», dijo Pedro. «Lo sé, hijo», respondió doña Verónica, «pero aún así quiero que tengan su espacio». Fernanda tomó la mano de doña Verónica. «Gracias, mamá». Doña Verónica sonrió. «Ahora soy tu mamá también, y siempre voy a cuidar de ti, como tú cuidaste de mí». 2 meses después se casaron. Fue una boda pequeña en el jardín de la casa. Solo familia y amigos cercanos. Fernanda llevaba un vestido sencillo blanco. Pedro un traje gris. Doña Verónica estaba sentada en primera fila con la madre de Fernanda. Ambas lloraban de felicidad. Cuando el juez preguntó si aceptaban ambos, dijeron sí con voces firmes.
Se besaron y todos aplaudieron. Después de la ceremonia bailaron. Pedro y Fernanda abrieron el baile con Contigo en la distancia, la canción de sus padres. Luego Pedro bailó con su madre, Fernanda bailó con sus hermanos, y la tarde se llenó de música, de risas, de amor. Cuando cayó la noche todos se fueron. Pedro y Fernanda se quedaron solos en el jardín, sentados entre las margaritas, mirando las estrellas. «Lo logramos», dijo Fernanda. «Lo logramos», repitió Pedro. Fernanda apoyó la cabeza en su hombro. «Te amo, Pedro Sousa. Te amo, Fernanda Sousa». Ella se rió. «Me gusta cómo suena». «A mí también». Y ahí, sentados en el jardín que habían plantado juntos, rodeados de flores y amor, supieron que habían encontrado algo que muchos buscan toda la vida y nunca encuentran. Habían encontrado hogar, no en un lugar, sino en las personas, en el amor, en la familia que habían construido. Pedro ya no era el empresario solitario que trabajaba sin parar. Ahora era un hombre que sabía lo que importaba. Fernanda ya no era la cuidadora invisible. Ahora era una esposa, una hija, una hermana, una mujer amada. Y doña Verónica ya no estaba sola. Tenía una familia, una hija, un hijo que estaba presente y un futuro lleno de nietos que estaba ansiosa por conocer. La vida los había puesto en el camino correcto. Fernanda había llegado como la cuidadora número 10, la última de una larga lista de rechazos, pero se había convertido en mucho más. Se había convertido en la luz que iluminó esa casa, en el amor que sanó esas heridas, en la familia que todos necesitaban. Y mientras las estrellas brillaban sobre ellos, Pedro y Fernanda se besaron, sabiendo que esto era solo el comienzo de una vida llena de amor, de risas, de momentos importantes, el comienzo de para siempre.